Buenos días, bendiciones, amados hermanos de Coinonos Cartagena. Es para mí un gusto estar esta mañana con ustedes y quiero que tratemos un tema que nos concierne como pastores. Y es que el corazón de la guerra está en la guerra del corazón. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. El corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Dice así en versión Reina Valera: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella quieres mostrarnos y enseñarnos tu propósito en este tiempo. Gracias porque ninguna de las dificultades podrán perturbar la paz que tú has regalado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en medio de tantas guerras, tantos conflictos y tantas cosas, Señor, que en nuestro corazón se forman y que quieren responder con amenazas a las amenazas de otro, tú nos ayudas a tomar una opción, la opción de Jesús, para responder en sabiduría, para responder en mansedumbre, en paz, para que nuestro corazón, Señor, pueda estar tranquilo y pueda estar libre de todas estas guerras que se quieren abatir, Señor. Gracias por la palabra de esta mañana, por lo que nos quieres enseñar. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amados hermanos, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. La carta de Santiago es una de las cartas que me parece más interesantes, más bonitas. Y bueno, yo creo que uno dice eso de toda carta que está leyendo, de todo lo que lee. Pero es interesante saber primero de qué trata Santiago para poder aterrizar en este capítulo 4, sobre todo en estos 12 versículos. De hecho, Santiago, una de las cosas que nos enseña es la coherencia entre lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos y la forma en cómo vivimos. Definitivamente eso es uno de los argumentos centrales y lo va a mostrar en el resto de cosas. Hermanos, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Recordemos entonces que la carta a Santiago, el autor es Santiago, un hermano de Jesús, uno de los hermanos menores y líder de la iglesia en Jerusalén. Esa iglesia pasó por muchos tiempos de crisis, por temporadas muy difíciles, incluso persecución, fue dispersada. Pero la dispersión sirvió para que pudiesen llegar el evangelio a otros lugares. También la iglesia de Jerusalén pasó por hambre y toda clase de problemas y retos que ustedes pueden encontrar en el libro de los Hechos.
Ahora, cuando Santiago escribe la carta, nos dice que el problema más fuerte que tiene esa comunidad son los conflictos y las tensiones. Por eso es que a lo largo de todo el escrito vamos a encontrar la manera en que nosotros o en que ellos podían asumir las situaciones, los problemas y las dificultades y que nos enseñan hoy a nosotros cómo hacerlo. Ustedes van a encontrar que hay una buena forma de hacerlo y otra mala. Una buena, que es la que viene de parte de Dios, y otra es la que viene de la naturaleza diabólica. Por eso es que la carta está llena de contrastes, y estos son muy marcados en la carta. Vamos a encontrar contrastes entre la sabiduría de Dios y la del mundo, entre los que son constantes y los que son como las olas del mar que vienen y van. Litigios, luchas entre pobres y ricos. Vamos a ver el destino de los humildes y lo que les va a suceder a aquellos que son soberbios. Encontraremos el que soporta las pruebas y el que cede constantemente ante las tentaciones. Vamos a ver también incluso el que con su boca es fácil de hablar y decir cualquier cosa, el ligero de boca, el ligero de labios, y el que es capaz de refrenar su lengua. También el que oye la palabra y la pone en práctica, y aquel que es oidor olvidadizo, la verdadera religión y la falsa, los que hacen acepción de personas y los que no discriminan, pues tienen misericordia. Entonces es una carta llena de contrastes. De hecho, el último contraste en el capítulo 3 al final que da conexión a este capítulo 4 y que sirve como puente es algo interesante. Los que son sabios al ser instrumento de paz versus los necios que andan en contiendas diabólicas. Y uso esa palabra porque es una que se va a repetir en el capítulo 4. Entonces recordemos, el argumento, mis queridos hermanos, en esta mañana, en esta reunión de Coinonos, es que el corazón de la guerra o el gran problema de las guerras es las guerras dentro del corazón. El corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Y esos hermanos estaban experimentando conflictos, dificultades, como cuerpo de Cristo. Y de seguro que no solo como cuerpo de Cristo, sino también a nivel de sus vidas, en el área familiar, en el área de trabajo y en las demás áreas relacionales, como hoy nosotros podemos experimentarlos. Entonces, para Santiago, el problema no inicia por vivir en comunidad, sino que inicia dentro del corazón de uno. Un corazón que no vive en coherencia al Evangelio y un corazón que no es capaz de actuar, que no vive para el Señor, hará eco de todas las afrentas que reciba y luego verá las luchas, las divisiones y los malestares, los generará, va a responder a ellos. Con respecto al texto de esta mañana, Santiago 4, versículos 1 al 12, podíamos dividirlo en dos grandes partes. Si piensan que es como una hamburguesa, vamos a dividirlo en los panes, que son las tapas, y el contenido, el centro. Ahora, las tapas, los panes, serían los versículos 1 al 3 y los versículos 11 al 12 que nos dirían la guerra y el juicio entre hermanos. Y en el centro también tendríamos no dos tapas, sino dos ingredientes, los versículos 4 al 10 y que podríamos resumirlos en una pregunta: ¿ser amigo o enemigo de Dios? Entonces tenemos dos tapas, versículos 1 al 3 y versículos 11 al 12. Y el centro, dos ingredientes, que son los versículos 4 al 10. Entonces, empecemos por las tapas, por los panes. Y para empezar, recuerden que es interesante que si ustedes miren la tapa anterior, el capítulo anterior, se van a dar cuenta que ha venido haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y les dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica.
porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, este capítulo viene con contraste, viene con una fuerza que va a llegar a nuestro capítulo 4. Y si ven, es muy parecido. Habla de que hay peleas entre todas las personas, hay peleas entre todos y nos dice que tiene que ver por no vivir en la sabiduría celestial. Entonces, vamos a la etapa de los panes, versículos 1 al 3 y los versículos 11 y 12. Empecemos por la primera etapa de esta hamburguesa, la arriba. Y vamos a ver la guerra y el juicio entre hermanos, pero podríamos mirar en estos versículos, en estos tres primeros, que la guerra nace cuando nuestro corazón o cuando en nuestro interior se anidan las malas intenciones. La guerra nace cuando en nuestro interior anida las malas intenciones. Y el texto empieza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y es uno de los grandes dilemas, uno de los grandes interrogantes, pero Santiago lo aborda. Y Santiago parece que en la forma como lo trata, tomara como la resonancia desde el Sermón del Monte, de las enseñanzas de Jesús, sobre lo que es el juzgar, el criticar, el odiar y el hablar mal del hermano, ¿cierto? Entonces, de allá podríamos ver que el problema también está en el corazón en el Sermón del Monte. Entonces, trayéndolo un poco acá sería, es que el problema no es las amenazas que te hacen, el problema no es que nos saquen la piedra, como se dice aquí en la costa, sino que es más bien que cada uno es responsable de cómo responde ante los ataques, ante las tentaciones, ante aquellos que nos quieran sacar de casillas. Y para eso es necesario el uso de la sabiduría celestial, para no responder el mal con el mal. ¿No es cierto que en medio de nuestras congregaciones, pastoreando, muchas veces aún en medio de todo, vienen algunos hermanos, unos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, pero quieren herirnos o quieren provocarnos? Entonces nosotros debemos ser sabios y no responder a las provocaciones con provocaciones y amenazas. Deberíamos ceder, deberíamos, como la actitud del Señor Jesús, poner la otra mejilla, o como la actitud del Señor, perdonándolos porque muchas veces no saben lo que hacen, pero solucionando el conflicto, solucionando y aclarando los malos entendidos. Hermanos, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón, es lo que se da en el interior. Entonces, el problema para Santiago no está en los demás, en lo de afuera. El problema está en la misma persona, en su propio corazón. Y muchas veces, pasándolo a nuestro plano, como pastores, tenemos muchas ambiciones, tenemos muchas expectativas, pensamos que nosotros nos merecemos que la iglesia esté de cierta forma, que los hermanos se comporten de cierta forma. Y saben, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos a veces muy altas expectativas, más altas que las del mismo Señor. Nosotros estamos para servir a la comunidad, estamos para guiarles, para pastorearles, recordando que el príncipe de los pastores es quien les transforma. Nosotros, por más que querramos y quisiéramos estar aún ahí transformando su propia mente, no podemos. Eso es solo obra de Dios y cada hermano puede decidir hacerlo. Podemos mediar en los conflictos, pero tenemos que aprender a controlarnos, a que el fruto del Espíritu se manifieste en medio de nosotros y podamos ayudar a solucionar estos conflictos. En todo lugar, en toda iglesia, se presentan diferentes clases de conflictos, así sean sociales, así sean religiosos, económicos y de otra clase. Y tenemos que usar la sabiduría celestial para mediarlos, para que en el nombre del Señor podamos mostrar cómo actúa realmente el cuerpo de Cristo ante estos problemas. Porque todo problema de la sociedad, todo problema dentro de la iglesia y dentro de la familia tiene el mismo origen y es
en el corazón. Ese deseo de imponernos, de estar por encima de los demás y querer siempre ser los reyes del mundo. Como Juan y su hermano Jacobo, quería estar uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿cierto? Y eso ocasionó una discusión entre los demás discípulos. Ahora, desde el humanismo muchas vemos y desde las corrientes pedagógicas vemos muchas veces este tipo de pensamiento, y es que la culpa no es del individuo, sino del entorno y de las cosas que lo formaron y de las presiones que hicieron que él se volviera malo. Y para Santiago no es así. Este efecto guasón o Joker, como en la película, que por todo lo que le pasa se vuelve un villano, esto no es válido para Santiago. Él dice, así te hagan lo que te hagan, tu corazón es capaz de responder con bondad o es capaz de no guardar resentimiento cuando es renovado por el Señor. Desde la Biblia, cada quien es responsable y debe responder por sus actos. Es responsable y debe responder por sus emociones. Es responsable y debe responder por lo que queda guardado en su corazón. Entonces, la forma en cómo respondes a las situaciones o los problemas dice qué es lo que hay dentro de ti, qué tipo de sabiduría estás guardando. Así que, hermanos, nosotros estamos luchando aún en este tiempo y nuestra carne lucha por las cosas que desea. Nuestra carne lucha por nuestras propias expectativas. Pero recuerden una cosa más que aparece aquí. Sí podemos luchar, pero luchemos con la opción que nos colocan estos primeros versículos y es pidiéndole al Señor, orando, sabiendo que en Él podemos descansar, que si le pedimos, como nuevamente en el Sermón del Monte, Él nos dará, que si buscamos, vamos a hallar, que si tocamos la puerta, Él abrirá. Pero ojo, no pidiendo para placer egoísta, sino con el fin de beneficiar a todos y que las cosas sean para bendición de toda la iglesia. Hermanos, el problema entonces no está en todas las situaciones y lo que ocurre en los demás, y de hecho no está en el mismo problema, sino está en nuestra situación interna y cómo respondo yo a la prueba desde el corazón. Entonces vamos a la siguiente etapa del sándwich, versículos 11 y 12. Recuerden que estamos en esta primera parte, lo que tiene que ver con la guerra y el juicio en los hermanos. Entonces la etapa inferior la podemos ver como una pregunta. ¿Por qué mejor, antes de hacer el papel de Dios juzgando, no obedecemos su palabra y dejamos de criticar? Entonces, los versículos 11 al 12 son interesantes porque llaman a no murmurar. De hecho, dicen, hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces nuestra pericopa empezó con una pregunta y va a finalizar con otra, hablando desde el versículo 1 ahora en el 12. Entonces, es interesante que esta última etapa de la hamburguesa nos dice que el uso que le damos a la lengua tiene que ver, ¿cierto?, con con lo que está controlando nuestro corazón. Entonces, el uso que le damos a la lengua tiene que ver con lo que controla nuestro corazón, porque el problema es la coherencia entre lo que decimos profesar y lo que realmente estamos haciendo. Hermanos, y recuerden las enseñanzas de Santiago sobre la lengua. No es tanto el órgano, sino lo que hay dentro del corazón que es capaz de mover todo y usar a la lengua como si fuera un timón. Entonces, detrás de las críticas, los deseos, hay dominación, hay orgullo, hay soberbia, hay juicio. Detrás de todo eso generalmente lo hay. El hecho de juzgar en esta sección del pasaje viene como de una motivación de interpretar la realidad parcialmente, de emitir y distorsionar el juicio. Esa es la intención. La ley, recuerden que Santiago ha venido resumiéndola en amar a Dios y amar al prójimo, cosa que nuevamente trae de las enseñanzas de Jesús. Entonces lo que él está diciendo es que cuando criticamos a alguien, estamos siendo inconsistentes con esto de amar a Dios y al prójimo. ¿Qué es lo que significa la ley? Pues la ley se resume en ello. Ahora, dicho esto,
ocurre una contradicción o una paradoja. Y es que el que crea la ley, ¿cierto? El que la hace se supone que está por encima. Entonces lo que está diciendo, cuando juzgo injustamente a una persona, yo estoy tomando un lugar que no es mío. Estoy tomando un lugar que no me corresponde y es de ser juez y es de ser el creador de esa ley. Pero tú no eres juez, tú no eres nada de eso, el único juez es el Señor. Entonces, ¿quién te crees para juzgar a otro? Entonces, tu conducta y la forma de actuar así es por lo que hay en tu corazón. Nuestra conducta es por lo que hay dentro de lo que estamos anidando en el corazón. Ahora, no me malinterpreten en que no debemos juzgar. Una de las cosas que aclaro el Sermón del Monte, yendo otra vez allá, porque Santiago se nutre de esas enseñanzas, se nutre también de la literatura de sabiduría. Entonces, según el Sermón del Monte sí se puede juzgar, pero con juicio justo. Se puede juzgar, pero primero midiéndonos a nosotros, mirando la viga que hay en nuestro ojo antes de ver la paja de los demás y con el fin de ganar al hermano. Y ojo, hermanos, que muchas veces juzgamos y decimos que Dios está de acuerdo con nuestros juicios, ¿cierto? Emitimos juicios a veces como pastores en nuestras congregaciones y a la hora de llamar y amonestar a los hermanos, pero se nos olvida que también nosotros somos pecadores, que cometemos errores y muchas veces no miramos nuestro pecado y nos tratamos con flexibilidad, pero a otro que tal vez está haciendo cosas de menor impacto que las nuestras, los tratamos con una soberbia, una ira y ejemplificando. ¿Por qué mejor no nos colocamos nosotros de ejemplo? Entonces, una cosa es juzgar para destruir y otra juzgar con el deseo de restaurar, de confrontar con justicia. Y Dios nos llama a ser justo, a medir con la vara de amor, a no emitir juicios a la ligera. Como pastores deberíamos siempre emitir juicios con amor, con cuidado, yendo a restauración, no en la soberbia y en la arrogancia, no en los celos por otras personas, no en escuchar rumores y volvernos jueces de los rumores. Entonces, esas son las tapas. Ahora vamos al contenido de esta hamburguesa, versículos 4 al 10. Ser amigos o enemigos de Dios. Y podemos dividir el centro de esta hamburguesa en dos partes o dos ingredientes. El primer ingrediente, versículos 4 al 6, y en forma de pregunta, ¿por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él? Y el ingrediente 2, versículos 7 al 10, ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a Él, resistir los poderes del adversario y ser humilde. Miremos el primer ingrediente. Versículos 4 al 6. ¿Por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él? Y el texto empieza, oh almas adúlteras, una expresión muy fuerte. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, estamos ante una fuerte exhortación. Como pastores deberíamos hacernos todas estas preguntas. No sabemos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y es fácil decir, no, nosotros estamos en amistad con Dios. Pero deberíamos revisarnos a la luz del contexto de lo que dice Santiago, ¿cierto? Lo que está diciéndole Santiago, saben, ya ustedes saben cuál es la causa de las guerras, de las divisiones, entonces dejen de navegar en dos aguas, porque el corazón es el que está revelando lo que hay dentro de nosotros. Santiago nos ha mostrado como una progresión, o eres de Dios o eres del mundo. En el mundo del primer siglo la amistad era sagrada, implicaba lealtad, pacto. Pero aquí la figura es aún más fuerte, es como una resonancia del Antiguo Testamento cuando Dios se ha casado con Israel o como la muestra como su esposa y le dice, eres infiel. Y compara esa infidelidad por haber dejado a Dios y haber ido tras otros, como lo menciona Oseas, Jeremías y otros textos, y dice que es adúltera, se ha prostituido.
Entonces usa esas analogías y de índole sexual que son muy fuertes. Entonces vivir, recogiendo todo lo que dice los capítulos anteriores, vivir envidiando, discriminando, siendo inconstante, murmurando, dejando a Dios, es adulterio. Es romper el pacto con Dios, es ser amigo del mundo y es dar o rendir nuestras lealtades al mundo y no a Dios. Por eso el versículo 5 podría decir, ¿acaso no se dan cuenta, así de forma parafraseada, que ustedes son de Dios, que su espíritu está en ustedes? Y Él es como si fuera su esposo que los anhela celosamente, no con el tipo de celos amargos, sino con esas ganas de que yo te redimí, eres mía, entonces ven que quiero que estés bien. Es que yo te di vida y por eso quiero que estés así bien. Entonces es un pasaje hermoso. ¿Quién no lucha por cuidar a su esposa, a su cónyuge? ¿Quién no lucha para que esa persona con la que se ha casado la preserve, esté bien? Entonces no es un celo malvado pecaminoso. Dios les ha dado ese aliento de vida, los rescató, por eso los anhela, porque están íntimamente ligados. El versículo 6 también es precioso, nos deja ver que un corazón dominado por las malas intenciones, por el orgullo, por la arrogancia, termina volviéndonos en enemigos de Dios. Entonces estamos en medio de una guerra por quién es el dueño del corazón. Y quien esté dominando ese corazón hará que demos el fruto de la persona a la cual servimos. ¿A quién sirves, amado hermano? Que muchas veces decimos que estamos sirviendo a Dios, que estamos pastoreando para Dios, pero pareciera que en el trono estamos nosotros y somos los que estamos pastoreando en nuestras fuerzas y no la del Señor. El texto avanza y nos deja ver que su gracia y su amor están en total disposición de aquellos que dejan la opción de la soberbia y el orgullo y les sirven a Dios. Y esto es una cita de Proverbios 3:34 y eso lo pueden revisar en sus casas, que es en el contexto de esto de ser soberbios, de estar más alzados. Pero el mismo Proverbios capítulo 3 nos llama a ser humildes y a reconocer al Señor. Entonces, a este punto uno puede decir, bueno, ¿y dónde está lo bueno de este texto? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Como diría el Chapulín. Entonces, ¿cómo se sale de este círculo vicioso? La respuesta está en el segundo ingrediente, versículo 7 de 10. Ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a Él, resistir a los poderes del adversario y ser humildes. Por eso Él empieza diciendo desde el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces el llamado de la carta es interesante. Colóquense al servicio de Dios y resistan la tentación de servir al diablo y a sus poderes. Y verán cómo negarse a seguir la voluntad del adversario, de ser egoísta, hará que él huya de nuestros corazones, de nuestras vidas y viviremos en libertad. Hermanos, el pecado destruye, el pecado daña y el llamado aquí es imperativo. Tenemos que someternos a Dios. Entonces se sale del círculo vicioso en primer lugar cuando nos decidimos voluntariamente sujetarnos a Dios, hacer resistencia contra los poderes del maligno. Por lo menos están esas dos formas. Y vamos a ver una tercera que es lo que tiene que ver con humillarse. Pero el texto dice algo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpien las manos. Los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Es un llamado bien fuerte a que es tiempo de volver a Dios y dejar que limpie nuestro corazón, nuestra vida. Que no estemos entre dos aguas, que no naveguemos entre dos océanos, sino que seamos constantes y tomemos una decisión por el Señor. Versículo 9 es muy fuerte, porque pareciera que nos llama a algo que es como raro. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Se escucha como raro, pero es como si nos dijera, no estén felices por vivir en pecado, más bien aflijámonos por llevar una vida que no agrada a Dios, aflijámonos por estar actuando, aflijámonos por estar como inconstante, aflijámonos por vivir en la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Aflijámonos porque le hemos dado rienda suelta a la naturaleza caída que ya fue crucificada por Cristo.
Y recuerden, le está hablando a una iglesia, le está hablando a personas redimidas. Esto es eco de lo que vienen los profetas, donde ellos se afligían y se colocaban mantos y cosas, pero muchos no se afligían dentro del corazón. Aquí el llamado es que la aflicción, que lo que muestres, no sea solo superficial, sea en el corazón. Ese es un arrepentimiento genuino. Dios nos llama a que entendamos que el pecado duele y que el pecado es un agravio contra Él, y que deberíamos responder a su salvación viviendo una vida santa. Como pastores, deberíamos enseñar estas cosas, pero deberíamos practicarlas en primer lugar. Dios nos ayude con la práctica de todo esto, porque debería dolernos cuando pecamos. Finalizo con el versículo 10, que es interesante. Humillaos delante del Señor. Es la tercera forma de salir del ciclo. La primera fue someterse a Dios, la segunda resistir al diablo y esta tercera es humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Al final del día la respuesta sigue siendo la misma. Humillarnos delante del Señor, el que se humilla será exaltado, entregar nuestros corazones a Él, darnos en torno al Señor. Amados hermanos, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Podríamos concluir de esta forma. En primer lugar, ¿cierto? La guerra nace cuando nuestro interior anida malas intenciones y responde a las malas intenciones de los demás. Si como pastores estamos llenos de la gracia y el amor de Dios, deberíamos ser renovados y no responder el mal con el mal. Y deberíamos enseñar esto a la iglesia. En segundo lugar, ¿por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él? Es un llamado a conservar nuestra relación con Dios. Es un llamado a entender a quién, a través del examen por la palabra, a quién le estamos siendo leal realmente. Y saber que Dios nos anhela celosamente. De la misma forma como anhela la iglesia y como anhela que nuestra lealtad no sea al ministerio sino a Él. Y perdonen que lo diga así, pero es que a veces servimos tanto que se nos olvida estar con el Señor. En tercer lugar, ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a Él, resistir a los poderes del adversario y ser humildes. La forma de salir del círculo vicioso es sujetándose al Señor, resistir los poderes del maligno y ser humilde. Creo que es lo mejor que podemos hacer como iglesia, como pastores, como personas, como seres humanos. Y por último, ¿por qué mejor antes de hacer el papel de Dios juzgando, no obedecemos su palabra y dejamos de criticar? Y yo creo que este es uno de los grandes males que tenemos como iglesia. Es fácil señalar a otros, pero nos cuesta mirar el propio pecado en medio de nosotros. Amados hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a entender que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón, en nuestro propio interior. Dios les bendiga.